Sean bienvenidos a esta su experiencia en casa. Mire, durante estas semanas que lleva el año hemos estado desarrollando unas cuantas conversaciones un tanto desafiantes. Este año tengo la misión de Dios de poder enseñar de forma bíblica consistente la importancia que debe tener la multiplicación en nuestras vidas. Jesús es muy drástico con todo lo que Él hizo y le dio la capacidad de multiplicarse que no se multiplica. Cuando veo el carácter de Dios, no veo a Dios conformándose con sembrar algo, no de fruto y bueno, ya está, pasó. Dios no es como nosotros. Cuando Él creó al hombre, lo creó con la capacidad de multiplicarse. Nuestro año 26 es el año de la multiplicación. Entonces creo que la multiplicación es algo inherente. Inherente es que está en tu ADN, en tu genética, está en ti. Por eso un hombre y una mujer se unen y dan a luz un bebé, porque es parte de la naturaleza. Siembras una semilla, muere, dice, lo enseñaron en la escuela, muere, nace, crece, se reproduce y muere. Así era, nace, crece, se reproduce, así era, ¿verdad? No ves una semilla, la pones y la semilla está en buena tierra, las condiciones están perfectas y la semilla dice, no voy a hacer nada. No, o sea, todo lo que tú vas a ver, lo vas a ver con la capacidad de crecer y de desarrollarse y de multiplicarse. La vida de Dios no es más diferente. Creo que podemos caer en la trampa de estar sirviendo al Señor por años dentro de una iglesia, leer la palabra de Dios, orar, congregarnos, sabernos todas las canciones y seguir viviendo vidas frustradas y limitadas. Cuando el propósito de Dios es que tú y todo lo que te representa o todo lo que representa a Dios en tu vida se multiplique y dé fruto. Así que lanzados en esta tarea de poder enseñarnos y poder destruir algunas ideas del enemigo que están a veces bien fundadas en nuestras vidas, ¿por qué tiene que ser la iglesia que represente a un Dios que es el dueño del oro y de la plata y lo haga desde la pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que vestir con la ropa más barata? ¿Por qué nosotros tenemos que andar con el zapato que está medio roto? ¿Por qué? ¿Por qué el impío tiene que lucir las cosas y tú y yo que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores? No. No voy por ahí hoy, no voy por ahí. Sí, hay que bajarle porque si no, hay que ir despacio. Todo tratamiento tiene que ser fuerte, tiene que ser por dosificado. Pero la idea es esa, es decir, tú lees en la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata y todos sus hijos resulta que son pobres. ¿Entonces qué Dios es ese? No tiene sentido. ¿Hijo de gato? No. Y que si yo quién sale rayado, de tigre, rayado. Entonces, hijo del dueño del oro y de la plata y pobre. No, hay algo que falla. Y yo pienso que el fallo no está, y acá sí se encausa con lo que quiero hablar hoy. Yo pienso que el fallo no está en el deseo de Dios para sus hijos. Yo creo que el fallo está en el corazón de los hijos de Dios para su Dios. Ahí está el problema. Porque Él puede ser el dueño del oro y de la plata y yo tener un corazón tan desviado y distorsionado que Dios que no puede prosperar en mi corazón la palabra de Dios, que es la que va a traer la riqueza y va a hacer que todo en mi vida se multiplique. Así que vamos a intentar hoy, voy a intentar en estos próximos minutos hablar de algo que creo que es importante, que tenemos que aprender a lidiar con ello y a sanar para nosotros ir más allá de donde nuestros pensamientos y de nuestras decisiones y más allá de donde nuestra historia nos quiere dejar. Diga conmigo, la trampa del pasado. Isaías 41, verso 8 al 10, léalo conmigo en TLA, en la pantalla nos van a ayudar. Mira lo que dice la palabra. Mira cómo habla el Dios de la Biblia.
Dios siguió diciendo, escúchenme. Y acá donde dice israelitas, puedes poner Centro Cristiano Paz y Amor, perfectamente, ¿de acuerdo? Así que Dios está hablando y esta escritura nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Escúchenme, Centro Cristiano Paz y Amor y todos los que a él pertenecen. Descendientes de mi amigo Abraham, de las regiones más lejanas, los llamé a mi servicio. ¿De dónde te llamó Dios? De las regiones. Mira, no importa dónde rayos te habías metido y dónde te encontrabas, de ahí te llamó Dios. Y dice, yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo. Te llamé de las regiones más lejanas. Te elegí. Por tanto, no tengas miedo. Pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Amén. Y amén. Dios añada salud y bendición a los que escuchamos esta o su palabra. Me encanta la idea de comenzar esto, hablar acerca de la trampa del pasado. Y me encanta la idea de comenzar por este pasaje, porque creo que es una forma de nosotros poder conocer el corazón de Dios hacia nuestras vidas. Muchas de nuestras vidas a lo largo del tiempo, de los años, se han desarrollado en el contexto que quizás no ha sido el ideal, ¿sí? Tal vez no hemos tenido un seno familiar saludable, tal vez no hubo un papá, tal vez no hubo una mamá, tal vez yo no tuve una referencia clara de lo que es prosperar, avanzar y crecer en la vida. Y es importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios cuando se trata de transformar y cambiar nuestro entorno. A mí me parece, señores, que los deseos y los planes de Dios para ti y para mí son planes maravillosos. Y esta escritura me recuerda que no importa dónde tú y yo nos hayamos metido, ahí se metió Dios para rescatarnos. Te llamé, pero no solo te llamé de las tierras lejanas, sino que yo te elegí. Lo segundo interesante es que cuando se trata del llamado de Dios para nuestras vidas, no es que Dios se esté inventando. O sea, no es que Dios me llamó porque me tocó la lotería. Dios estaba tirando Tim Marín de doping, cuca. No es que Dios estaba así jugando. No. Dios dice de tierra lejana y yo te elegí. Soy tu Dios. Entonces lo primero que Él establece ante esa declaración es no tengas miedo. Porque si hay algo que nosotros nos llena de terror y de miedo, es encontrarnos en la tierra de nuestra tragedia o de nuestros fracasos. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha fracasado en algo en la vida y de repente llega alguien importante y te dice no tengas miedo, yo estoy contigo. No sé si te pasó que de repente te viste, la tarjeta 1 falló, la tarjeta 2 falló, la tarjeta 3 falló y miraste hacia los lados y apareció alguien que te dijo, tranquilo, take it easy, mira aquí. Es eso lo que está pasando acá. Lo que Dios está haciendo es recordarnos que no importa de dónde venimos, no importa la familia que no tuvimos, su elección sobre tu vida fue intencionada. Nos recuerda eso porque eso nos da la tranquilidad que necesitamos para caminar hacia el futuro tranquilos y seguros a pesar de la incertidumbre.
Esa es la clave. Es decir, tener una promesa de Dios en tiempos difíciles me da la tranquilidad que necesito para soñar con un futuro mejor, para soñar con un futuro maravilloso, porque Él ha prometido que va a estar contigo y conmigo. Así que no tengas miedo. No solo prometió que va a estar contigo y conmigo, sino que también ha dicho que su mano poderosa, su mano victoriosa estará contigo. Y eso quiere decir lo número 4. Si la mano victoriosa de Dios está contigo, yo te pregunto, dime en qué rayo que te metas confiando en Él vas a fracasar. Por favor, dímelo. Y acá, suelo poner el ejemplo, me encanta porque en nuestros países las leyes se toman por quien la dirige o por quien influencia. La gente se pasa los semáforos en rojo y hace lo que le da la gana, y cuando el policía lo para dicen, yo soy hijo de él. Yo conozco a fulano. Y hay gente que andan así. Y por lo menos en Dominicana la cosa está cambiando. Ahora se está complicando la cosa en Dominicana. Porque ahora usted puede ser hijo, mire, de quien usted le dé la gana. Y usted no está para encima. Y se dan unos problemas. Porque la gente se acostumbró a depender de la autoridad de alguien que me hacía victorioso en cualquiera de las circunstancias de ilegalidad en la que yo me meta. ¿Voy bien? Entonces es importante saber que cuando Dios está prometiendo que su mano victoriosa estará contigo, lo que te está diciendo, negro, no tengas miedo. Si yo te llamé, si yo te elegí y te estoy diciendo que mi mano victoriosa va a estar contigo, no tengas miedo de poder emprender un proyecto de negocio. No tengas miedo de sentarte con el jefe que tienes y decirle, ¿sabes qué? Llevo en esta empresa trabajando X cantidad de años. Llevo en esta empresa dando lo mejor y haciendo. Esta área creció, esta área la desarrollé. Ya está bueno de que me sigas pagando las mismas 2 pelitas que me estás pagando. O me subes el sueldo o yo te voy a dar el preaviso porque yo voy al siguiente destino. ¿Sabes qué? Lo que quiere decir es que cuando tú entiendes que la mano victoriosa de Dios está contigo, no le tienes miedo al desafío, no le tienes miedo al problema, no le tienes miedo a quien se levante, porque tú sabes que Dios pelea por ti. Y todo el que pelea con Dios, le tengo una mala noticia, va a salir perdiendo. Por eso hay gente que se levantó y te señaló y a esta hora todavía no saben por qué tú sigues de pie. Porque si peleas conmigo, probablemente me puedes vencer. Pero si peleas con Dios, ¿sabes qué? Dios me va a hacer victorioso. Y es lo que quiero declarar en el día de hoy sobre alguien. Tienes que saber que la mano de Dios está contigo. ¿Vamos bien? Bueno, ok. Entonces, no importa lo que pase si tú sabes quién te respalda. Una vez más, no importa lo que pase si tú sabes quién te respalda. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que la Biblia está llena de promesas maravillosas para nuestras vidas. Y esas promesas, si tú las crees, tú las vas a disfrutar. El problema es el siguiente, y acá voy a esto que quiero compartir. El problema es que uno de los mayores peligros para las promesas de Dios a nuestras vidas no es el diablo. Es el pasado mal procesado. Acá voy. La trampa del pasado. Ok. Entonces, si el diablo no es el problema, ¿cuál es el problema, pastor? El pasado mal procesado. El pasado mal procesado te hace recordar más el dolor que la promesa. Un pasado mal procesado. Alguien te traicionó, alguien te hirió, alguien te violentó, alguien abusó de ti, alguien habló algo de ti, no estuvo el papá, no estuvo la mamá, algo perdiste en la vida. Eso pasó, quedó en el pasado,
Pero cuando yo no proceso el pasado de forma correcta, entonces el pasado se convierte en mi presente continuo. Y cuando mi pasado se convierte en mi presente continuo, no me da la oportunidad de yo ver la promesa de Dios. Puedo ver la promesa, puedo saber la promesa, pero yo me voy a quedar estancado en el pasado. Satanás está vencido en la cruz del Calvario, pero el pasado tiene que ser bien procesado. El pasado tiene que ser sanado. ¿Por qué? Porque el pasado te hace honrar más la pérdida que el llamado que Dios te está haciendo. Fíjese la declaración. El pasado me hace recordar más el dolor que la promesa. Quiere decir, Dios me está hablando de que me va a prosperar, pero yo puedo tener mi corazón en lo que yo perdí. Dios me está diciendo que va a restaurar a mi familia, pero yo puedo tener mi corazón en la familia que se rompió. Dios me puede decir, te voy a dar un nuevo negocio, y yo puedo estar peleando con uno que ya se perdió. Mientras el pasado no se sana, entonces contamina mi presente y va a dañar categóricamente, contundentemente mi futuro. Y yo creo que hay mucha gente dentro de la iglesia que no prospera y que no ven más de Dios porque tienen un pasado mal manejado. No han aprendido a manejar las heridas del pasado. Seguimos odiando al papá que no estuvo. Seguimos odiando a la bruja esa que le entregué mi corazón y me traicionó. Seguimos amando al golfo ese que hace rato que tenía que habérselo llevado el anticristo, pero tú no lo dejas porque lo sigues amando. Y yo vine a decirle a alguien aquí, si hay algo en tu vida del pasado que no has sanado, que no has entregado, que todavía no le has dado la oportunidad a Dios para que Él lo trabaje, eso es lo que puede estar impidiéndote la multiplicación. Yo vengo a decirle a alguien, cuando el pasado se sana, la multiplicación se activa, porque puedo ver el futuro con fe. Muy bien, ayúdame. Bendito Dios. Mira cómo suena la melodía. Bendito Dios. Entonces, un pasado mal procesado es lo que nos está impidiendo muchas veces multiplicarnos. Tú puedes llegar a una iglesia ungida como esta, con un pastor bello y guapo como este, con una palabra poderosa como esta, y seguir viviendo en la misma esclavitud. No es un problema de la iglesia, ni es un problema del pastor. El problema es claro, hay un pasado que no ha sanado y hay que sanar. Y yo hoy vine como profeta, como voz de Dios. Hoy vine como un anuncio. Hoy vine como el warning. No sé cuál de ellas les gusta más. ¿Cuál les gusta más? Vine a decirte, hoy es el último día que debes permitir que el pasado te siga gobernando. Lo que pasó, pasó. Como dice la canción, no la cante ni la piense. Pero lo que pasó quedó atrás. Lo que hoy vengo a decirte es que lo único que te va a dar la oportunidad de ver el futuro glorioso que Dios tiene para ti es soltar aquella herida de tu pasado, porque el pasado siempre va a destruir el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Puedes escuchar esa promesa: estoy contigo, yo te elegí, yo te saqué, yo te restauré, mi mano victoriosa estará contigo. Y tú puedes tener el corazón en el pasado, en la pena, en el dolor. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué abusaron? ¿Y por qué me traicionaron? ¿Y por qué yo los perdí? Y Dios te está diciendo, no importa lo que pasó ahí, negrito, de ahí te elegí, de ahí te saqué, de ahí me metí, y mi mano victoriosa estará contigo. Yo he venido a darle una palabra a alguien hoy. Es una trampa el pasado, causa dolor, te saca lágrimas, le quieres arrancar la cabeza al diablo. Estás diciendo como Pablo, se lo lleve el diablo a mis enemigos. Pero ¿y por qué Dios? Mira, hay gente que hasta se amarga porque los enemigos siguen de pie. ¿Sabes por qué? Porque el pasado sigue vivo. Cuando sanas el pasado, tú dices, Dios hará justicia y yo voy a disfrutar mi futuro. Negro,
ayúdame a calmarme. Voy bien. El pasado, la trampa del pasado. ¿Cuántas veces no te has tirado a llorar después de tener una promesa de Dios por el pasado? ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas veces Dios no te dice voy a restaurar tus emociones y tú ya ni lo crees? ¿Cuántas veces Dios no ha traído gente a tu vida? Pasa dentro de la iglesia, muy común. No somos perfectos y no busque una iglesia perfecta. Nosotros no lo somos. Se lo dice yo, su servidor, pastor de este lugar. Aquí no hay gente perfecta. Aquí el que no viene de la mentira, el que no viene del adulterio, viene de la fornicación. El que no viene de la fornicación, viene del robo. El que no viene del robo, viene de la droga. El que no viene de la droga, viene... Señores, aquí viene uno que lo violaron, al otro que robó. No, aquí hay de todo. Aquí ha llegado gente con ganas de quitarse la vida y en medio de un lugar imperfecto ha podido encontrarse con un Dios perfecto que restaura, que cambia y que transforma. Necesito explicar esto, pero dame 60 segundos solo. Necesito explicar esto. ¿Por qué no existe una iglesia perfecta? Porque está compuesta de gente imperfecta. Así que si el que se sienta a tu lado que canta la alabanza mañana te roba, no te extrañes. Entiende que ese necesita un poquito más de gracia para que Dios lo transforme. Porque tal vez un día tú estuviste ahí. No, pastor, yo nunca robé, pero mentiste. ¿Cuál fue? El pecado, no lo sé. Pero de ahí también te llamó Dios a ti. Y si Dios a mí me llamó de ese lugar de pecado y me restauró, estoy seguro que lo va a hacer contigo. Amén. Por eso, en este lugar, lo que necesitamos es más gracia de la que Dios nos ha dado. Amén. Cierro el paréntesis. ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces diga conmigo, la trampa no es el diablo, es el pasado. Pero hay gente que por el pasado ni siquiera se dejan amar. Qué complicado. Pero ¿sabe qué descubrí? Que todo radica en un pasado mal manejado. Porque si tú y yo fuimos diseñados para recibir amor, ¿cómo tú me explicas que tú no quieras recibirlo? Si no es porque hay una herida que ha producido tanta desconfianza en el corazón que tú no sabes si lo que te están brindando es verdadero. Pero te voy a decir lo siguiente: de la única manera que tú puedes saber si lo que te están brindando es verdadero es dándote la oportunidad de probarlo. Si tú no lo pruebas, no puedes saber. Y generalmente cuando uno prueba el amor, viene el dolor, pero también viene la sanidad que Dios trae a través de ella. Y te quiero contar algo para cerrar esta palabra. El pasado, señores, mal procesado hace algo. Esta es clave. El pasado mal procesado redefine tu destino. Tu destino es la sanidad. Tu destino es la tierra prometida. Pero un pasado no sanado lo va a redefinir. Y yo quiero contarte una historia porque es importante, señores. Génesis capítulo 11, lea conmigo esto y con esta quiero ver si podemos aterrizar. Génesis 11, verso 27, nos cuenta la historia de un hombre llamado Taré. Ahí dice Terá, en Reina Valera es Taré, ¿vale? Pero vamos a leer aquí. Mira lo que dice esta historia porque creo que esto lo va a mostrar bien interesante lo que estoy intentando hablar. Esta es la lista de los descendientes de Terá o de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Taré, ¿cuántos hijos tenía? 3. Todos conocemos a Abraham, ¿verdad? El de la Biblia, siempre hablamos de él. ¿Hacia dónde iba a ir Abraham? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán. ¿Quién le dijo a Abraham que fuera a Canaán? Dios, hasta que tú lees esta historia. Porque cuando lees esta historia te vas a dar cuenta
que probablemente el sueño de Abraham que Dios le confirmó siempre fue el sueño de su papá. Mira, lee conmigo. Harán fue padre de Lot. Dice la Biblia, Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió, todavía vivía su padre. Verso 29. Abraham se casó con una mujer llamada Sarai o Sara, como se conoce, la cual no podía tener hijos. Nacor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Verso 31. Taré salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de... ¿A dónde? Una vez más, ¿a dónde? Canaán es la tierra ¿qué? Prometida. Usted sabe que estamos leyendo antes de que se naciera ese muchacho hijo de él llamado Abraham. Y ya su papá tenía el deseo de ir a Canaán. Así que él sale hacia Canaán. Mira esto. Pero al llegar a Harán, se quedó a vivir allí, junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Y termina diciendo, allí murió Taré a la edad de 205 años. ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? En Harán. ¿Siguió la historia? Bueno, se la voy a contar otra vez rápido. El tipo tiene 3 muchachos. Abraham, el otro se llamaba Nacor y el otro Harán. 3 hijos. Se murió uno. ¿Quién se murió? Harán. Salió con los otros ¿para dónde? Para Canaán. ¿Cuál era su destino? Canaán. Cuando va caminando, llega a un lugar que se llama ¿cómo? Harán. Y dice la Biblia que en Harán murió. ¿Para dónde salió? ¿Dónde murió? ¿Por qué murió en Harán? Diga conmigo, por un pasado mal manejado. Porque antes de salir de Ur de los Caldeos se había muerto uno de sus hijos. ¿Cómo se llama el hijo que se murió? Harán. ¿Cómo se llama la tierra donde él murió? ¿Hacia dónde él iba? ¿Dónde se quedó? ¿Por qué tú crees que se quedó en Harán? La Biblia no lo dice, pero a mí me da todo para pensar que probablemente él, Canaán, es una tierra diferente a la Ur de los Caldeos. Sabemos por el relato bíblico del después que es la tierra prometida donde fluye leche y miel. Es una tierra próspera y bendecida. El tipo tiene la visión de salir de una tierra de idolatría. Ur de los Caldeos eran hacedores de ídolos. Así que por alguna razón Taré dice, después de la muerte de su hijo, voy a la tierra prometida. Porque después de la pérdida puede ser que tú encuentres el camino de salir de la tierra donde tú estás. Después de la pérdida. Así que él dice, voy a la tierra prometida. Y de repente comenzó a coger fuerza. Y de repente apareció alguien que le dijo, dale negro que tú puedes. Pero en el camino viene algo que le recuerda lo que perdió en el pasado. En el camino de ir a las promesas de Dios, tienes que saber que puedes llegar a escenarios que te recuerden lo que un día tú perdiste. Y la trampa es que cuando llegues a un escenario que se parezca a lo que un día perdiste, la trampa es que te acomodes a vivir allí. Por eso te digo que un pasado no sanado, mal manejado, va a redefinir el futuro. Él nunca salió para morir en Harán. Él salió para ir a Canaán. Pero algo tuvo que haberle acordado en ese lugar. Cuando él llegó, que de repente comenzó a pensar en su hijo cuando lo vio nacer. En su hijo cuando lo vio crecer. Tal vez él estaba ahí en esa tierra y dijo Harán, Harán. Y de repente escuchaba a la gente decir Harán. Y a él lo que le sonaba era al hijo que había perdido. Y aquello hizo algo. Aquello lo arraigó en una tierra que él nunca pretendió conquistar. Acá te va la declaración interesante de esta parte. Cuando tú y yo nos sanamos el pasado para ir al futuro, es complicado. Taré terminó viviendo en el lugar que tenía el nombre de su dolor.
Y esta es la declaración para ti. Cuando tú no sanas el pasado, el día que llegas al lugar de tu dolor, ahí te vas a arraigar y ahí vas a morir. Y yo pienso que hay 2 o 3 que Dios está tratando con ellos. Dios quiere sanar el pasado, porque esa tierra que se parece a lo que perdiste no tiene nada que ver con lo que yo tengo para ti. Pero necesito sanarte, es lo que Dios está diciendo hoy. Necesito sanarte del dolor, necesito sanarte del abuso, necesito sanarte del abandono, porque si no te sana, no podrás llegar a la tierra prometida. Necesito sanarte. Necesito sanarte. La promesa puede ser grande. La promesa es maravillosa. Pero si no sano el pasado, puedo caer en la trampa de llegar a un lugar que se dedique a recordarme lo que un día perdí. Y esto fue lo que le pasó al papá de Abraham. Si él hubiese sanado el pasado, no hubiese muerto en la tierra que le recordó a su hijo. Y por eso muchas veces nosotros no podemos prosperar en los caminos de Dios. Porque mientras el pasado no se sane, señores, cuando tú no sanas una pérdida, construyes morada en el recuerdo. Construyes una casa en el recuerdo. Cuando tú no sanas una pérdida, tú te estacionas emocionalmente en esa temporada. Tal vez te recuerde esta frase. Tú no ves que a veces comienza a llover y tú dices, sí que ay, si yo estuviera como cuando yo era niño, en esa casa donde la lluvia se caía en el zinc y tú lo escuchabas y las gotas de agua caían. Y a veces hacemos de la nostalgia la petición para Dios cuando Dios quiere prosperarnos y quiere bendecirnos. Y yo estoy hablando de un recuerdo malo. Pero yo creo que si el malo es una trampa, el bueno es peor. Porque no hay nada más tremendo que cuando en el pasado pasaron tantas cosas buenas que no te permiten ir al futuro, que van a pasar cosas mejor. El pasado malo te llena de dolor. Pero el pasado bueno se roba la fe y la energía de un futuro mejor. Esto le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés lo llevó para llevarlo a Canaán. ¿Qué hicieron? Cuando estaban en medio del aprieto, comenzaron a pensar, ¿para qué me sacaste de allí? Me sacaste de ahí para que yo me muera. Me sacaste de ahí para que yo... Nosotros estábamos bien allí, pero eran esclavos. Nosotros estábamos bien allí, pero lo estaban maltratando. Nosotros estábamos bien allí, pero ahí no eran felices. Nosotros estábamos bien allí, pero Dios tiene una tierra prometida para ustedes donde va a fluir leche y miel. Y lo que hoy quiero que tú puedas abrazar conmigo es que la promesa de Dios es más poderosa que cualquier pasado, sea bueno, sea malo que hayas tenido. Y la promesa de Dios es la única que va a traer un futuro maravilloso y poderoso. Dios te está llamando a Canaán. Dios te está llamando a Canaán. ¿Le parece que oremos?